Jesucristo fue el maestro por excelencia. Utilizó muchos métodos diferentes de instrucción, incluyendo figuras relacionadas con cosas comunes en la vida diaria de la gente. Pablo también empleó este método, así como Pedro y Juan. Ambos, Jesús y Pablo, usaron estas figuras para representar la iglesia y sus funciones. Las figuras de la iglesia. La iglesia se compara con un edificio. La iglesia se compara con un edificio, especialmente el templo, en las escrituras de Pablo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el cuerpo y el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, según Efesios 2, 19 al 22. La figura de un edificio se emplea también en Efesios 4, 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ambos, la figura del edificio y la figura del cuerpo, se ven en Efesios 4 y versículo 16. Y leído junto con Efesios 2, 19 al 22, Pablo describe la posición, composición y función de cada iglesia. El fundamento del edificio, según Efesios 2:20. Todo edificio debe tener un fundamento de una clase u otra. Unos serán adecuados, mientras otros no. Por ejemplo, los dos fundamentos que mencionó Jesús, la arena y la roca. El fundamento de la iglesia sí es sólido. El concepto del fundamento apostólico considerado. Algunos eruditos piensan que esta referencia a los apóstoles significa que ellos constituyeron el fundamento, junto con los profetas mencionados en el mismo versículo. Sin embargo, el fundamento se refiere a la proclamación del Evangelio, primero por los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3, 5, 6. Pablo, como apóstol, observó este principio en su propio apostolado. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3, 10 al 11. El concepto del fundamento profético considerado. Como ya dijimos, los profetas tampoco fueron el fundamento. Al contrario, ellos, juntos con los apóstoles, pusieron el fundamento, lo cual se basa en la obra redentora de Cristo que proclamaron. Como notamos anteriormente también, los profetas mencionados en estos textos no son los del Antiguo Testamento, sino los del Nuevo. El apóstol se refirió a este oficio profético del Nuevo Testamento en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La tarea del profeta en el Nuevo Testamento fue la de proclamar y no de predecir. El concepto de la piedra del ángulo considerado. El fundamento de los apóstoles y profetas fue producto de proclamar el Evangelio de Cristo, lo cual resultó en la salvación de pecadores, quienes fueron bautizados y establecieron iglesias por todo el mundo. La piedra del ángulo no fue en sí la proclamación de Cristo, fue la misma persona de Cristo.
La piedra del ángulo fue la principal piedra de todo edificio construido en tiempos antiguos. Fue sobre esta piedra del ángulo que basaron todas las medidas, niveles y cálculos para el edificio, resultando en una estructura sólida. La estructura del edificio, según Efesios 2:21. La frase bien coordinado, utilizada aquí en Efesios 2:21, se refiere a la costumbre bíblica de construir con ladrillo o piedra, labrados para unirse, en unos casos con gran precisión, en paredes, ventanas, puertas y techos. En parte, edificios grandes fueron fabricados por este sistema. La persona que coordina, esa persona, por supuesto, es Jesucristo. Es en Él que somos salvos, en Él somos bautizados y es en Él que somos bien coordinados, creciendo para ser un templo santo en el Señor. El plan se describe como bien o correctamente coordinado. Es cuadrado y aplomado. El propósito. Dios quiere que cada iglesia crezca para ser un lugar santo de adoración y servicio, y todo esto por medio del Espíritu Santo. La función del edificio. La función, en breve, es que Dios opere en sus iglesias para llevar a cabo su eterno propósito. Cada iglesia es habitación de Dios a través del ministerio del Espíritu Santo. La iglesia se compara con el cuerpo. El apóstol Pablo compara la iglesia con un cuerpo físico, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12, 4 y 5. Aquí, por primera vez, Pablo hace la comparación del cuerpo humano con la iglesia como institución. Ambos son utilizados con un sentido abstracto. Él presenta un principio muy importante: unidad en medio de diversidad. El cuerpo humano es un excelente ejemplo de unidad. Es un cuerpo con mucha diversidad, compuesto por muchos miembros. Esta comparación entre cuerpo humano e iglesia es también un principio bíblico que se aplica a toda iglesia, funcionando y trabajando en su localidad. El término cuerpo de Cristo quiere describir esencialmente la función de la congregación, que cada iglesia sea unida en su tarea de llevar a cabo su comisión divina. El cuerpo de Cristo comparado con el cuerpo humano, según Romanos 12, 4. El cuerpo de Cristo es un término de posesión y no de identidad personal. No se refiere a su persona, o sea, el cuerpo físico de Jesús. Mejor dicho, cada iglesia es un cuerpo que pertenece a Cristo. Entonces, una iglesia es un cuerpo compuesto de personas salvas y bautizadas, funcionando en su comunidad, y dicho cuerpo o asamblea es posición de Cristo. El cuerpo de Cristo y su concepto de unidad. En medio de diversidad, Romanos 12:5. Como se notó anteriormente, la iglesia es una sola entidad, compuesta de muchos miembros, tal y como es el cuerpo humano, una unidad, también hecha de diversos miembros. El cuerpo humano, con su gran variedad de partes, siempre funciona como una sola unidad. Pablo enseña que una iglesia, como un cuerpo de Cristo, debe funcionar en la misma manera. El cuerpo de Cristo y la exhortación de Pablo para la iglesia en Corinto. Vea 1 Corintios 12, del 1 al 13. Pablo desarrolla más este tema de cuerpo humano. Cuerpo humano en su primera epístola a los Corintios. En los primeros 11 capítulos
él expone la falta de unidad en la iglesia de Corinto. En el capítulo 12, él dice, porque la iglesia debe de ser unida, aunque su membresía es diversificada. Unos eran gentiles y otros judíos. Había personas ricas y pobres también. Unos provenían del mundo pagano, mientras otros nacieron bajo el sistema judaico. Aún después de convertirse, había gran diversidad respecto a lealtades individuales. Unos eran de Pablo, otros de Apolos, unos eran de Cefas, etc. Hubo un compañerismo en la iglesia fracturado y desesperadamente en necesidad de unidad. En 1 Corintios 12, 1 al 11, Pablo demuestra este concepto de unidad, señalándolo mediante el tema de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios 12, 4. Él tenía que enseñar que cada uno tenía su respectivo don, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o sean libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12, 11 al 13. El bautismo de 1 Corintios 12, 13. Agua o espíritu. La mayoría de los teólogos conservadores en tiempos recientes lo han visto como bautismo en el espíritu. Este punto de vista nace en una posición teológica sobre la iglesia, proponiendo que la iglesia es un cuerpo invisible, compuesto de todos los salvos desde el día de Pentecostés. Esta posición infringe uno de los elementos más importantes de buena exégesis o exposición bíblico, el contexto. Esta posición errónea dice que el Espíritu Santo bautiza a la persona nacida de nuevo y la pone inmediatamente en la iglesia invisible, el cuerpo de Cristo. Se enseña que el bautismo del versículo 13 se refiere al bautismo en el Espíritu y no en agua. Sin embargo, el doctor A.T. Robertson, un inminente erudito bautista, dice lo siguiente en cuanto a este tema. El verbo griego baptizo, aquí en la forma pasiva indicativa, aorista, indica un evento pasado. En un momento específico, cuando cada uno de ellos, provenientes de diferentes razas, naciones y clases sociales, se revistieron de Cristo, señalando los cambios internos hechos por el Espíritu Santo. Gálatas 3:27, Romanos 6:2. Aquí, revestidos es una referencia a bautismo en agua. Donde quiera que ese bautismo se mencione en el Nuevo Testamento, siempre significa bautizar en agua, a menos que haya un término modificador que cambia el sentido. Por lo tanto, el uso de bautizar en Romanos 6:3 al 6 y Gálatas 3:27 es para decir bautismo en agua y no en el Espíritu. La expresión bautizados en Cristo en Gálatas 3:27 es simbólica, así como la frase de Cristo estáis revestidos, que se encuentra en el mismo versículo. Bautizar en agua es un cuadro de la unión del creyente con Cristo en su salvación. Bautizados en Cristo, y también representa lealtad y devoción a Cristo. De Cristo estáis revestidos después de salvación. El cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12, 14 al 27. Es el cuerpo universal e invisible compuesto de todo creyente desde Pentecostés? ¿O es el cuerpo de Cristo en Corinto la iglesia de Cristo? Como ya notamos,
El cuerpo humano es un buen ejemplo de unidad en medio de diversidad y Pablo lo demuestra en este texto. Todas las partes del cuerpo son importantes. Cada miembro del cuerpo tiene su función y propósito, sea grande o pequeño. Y todos son puestos por el Creador para completar una unidad que hace funcionar el cuerpo humano. De esta manera, Pablo enseña a la iglesia en Corinto que todo miembro de la congregación de esa localidad sirve para hacer el cuerpo entero, la iglesia. Observe en el versículo 24 que Dios ordenó el cuerpo en Corinto formado el cuerpo de Cristo. La palabra griega utilizada en este versículo significa mezclar o combinar, y aquí se refiere al combinar o unir miembros de un cuerpo, haciendo una estructura orgánica, ilustrando los miembros de una iglesia local. Pablo también nota que este ordenar tiene un propósito, que no haya desaveniencia en el cuerpo, según 12:25. Una desaveniencia es una división, un desacuerdo. Es difícil pensar que haya división en un cuerpo hecho de miembros creyentes y salvos. Es obvio que Pablo se refiere a la división que hubo en la iglesia de Corinto. Él la llama un cuerpo de Cristo. En versículo 27. Note que no es el cuerpo de Cristo como se ve en nuestra versión de la Biblia, sino un cuerpo como lo dice el texto original griego. Note ahora, si en los versículos 14 al 27 las expresiones el cuerpo y el cuerpo de Cristo se refieren a la iglesia en Corinto como un cuerpo singular y visible, también los versículos 12 y 13 dirán lo mismo. Si no fuese así, ¿en qué punto cambió la figura en este capítulo 12? En verdad, no hay cambio. El cuerpo de Cristo en Efesios 4, 4 al 12, ¿es local o universal? En Efesios 4, 4, Pablo escribe la expresión un cuerpo, en una lista de varias cosas que son únicas o uno. También en versículo 12, él se refiere a la edificación del cuerpo de Cristo. Los diversos ministerios mencionados en el versículo 11 son para edificación del cuerpo. Donde quiera que sea, esta referencia es a la iglesia local, porque un cuerpo invisible universal difícilmente se edificaría por medio de un ministerio local. La iglesia se compara con un negocio, según Mateo 28, 18 al 20. Aunque la palabra negocio no se usa en relación con la gran comisión dada a las iglesias del Señor, es el negocio más importante que hay en el mundo. El dueño del negocio es Dios. Jesús dijo que toda potestad se le dio a él en la tierra y en el cielo. ¿Quién se la dio? Dios lo hizo. Dios es el dueño de este negocio y Jesucristo es gerente ejecutivo. La naturaleza del negocio, el Evangelio, será proclamado por todo el mundo y la iglesia le fue dada esa gran tarea. La operación del negocio, note esta palabra, id. La orden general es de ir por toda la tierra predicando el Evangelio. Aquí no se descarta ninguna parte del mundo. La orden específica es alcanzar a toda persona con el Evangelio. Aquí no deja fuera a ninguna persona tampoco. La orden operacional se divide en 4 partes. Primero, comenzar en Jerusalén, según San Lucas 24 al 47. Número 2, extenderse a Judea, según Hechos 1:8. Más expansión, ahora en Samaria, según Hechos 1:8. Llegar hasta lo último de la tierra, es el punto 4, según Hechos 1:8.
La orden dinámica se divide en tres funciones. La primera es evangelizar, según Hechos 20, 21. La segunda es bautizar, según Hechos 2, 39. La tercera es enseñar, primera de Timoteo 4, 11. La iglesia se compara con una novia, segunda de Corintios 11, 2, Efesios 5, 23. El origen de la novia, Juan 1, 35 al 51 y 3, 29. Puesto que el término novia de Cristo es sinónimo con la iglesia de Cristo en el pensamiento de la mayoría de creyentes, es difícil hacer una distinción entre las dos ideas, pero la novia del Cordero implica una consideración futura mientras la iglesia habla de su función en el presente. Como se nota anteriormente, Jesús inicialmente llamó fuera su eclesía, temprano en su ministerio en Judea, según Juan 1, 35 al 51. Luego Juan el Bautista dijo: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. San Juan 3:29. Entonces Jesús ya tuvo su novia, aún mientras Juan hablaba, y así tuvo su iglesia también. El origen de la novia y la iglesia son iguales. Las cualidades de la novia. Si la iglesia y la novia tienen el mismo origen, son iguales en sus cualidades. ¿No es así? No exactamente. La iglesia que Jesús estableció, guió, comisionó y dio poder por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Fue sencillamente hablando una institución, pero fue también el patrón para cada iglesia que vendría después. Entonces hay y ha habido muchas congregaciones individuales, pero únicamente una novia, la cual es desposada con Cristo, esperando su futura boda. La composición de una novia para decir quiénes serán parte de la novia de Cristo en las bodas del Cordero, hay que determinar quiénes son verdaderamente parte de su iglesia, pero solo Dios lo sabe. Si tenemos un conocimiento del criterio bíblico que Dios usa para esta determinación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, según Hechos 2, 41 y 42a. Este pasaje nos enseña tres factores muy importantes para la membresía en la iglesia y forma parte de la novia. Primero, salvación. Segundo, bautismo. Y tercero, fidelidad. Los primeros dos criterios son experiencias que suceden una sola vez y el tercero es por toda la vida. No sabemos quién es fiel en los ojos de Dios, pero Él sí lo sabe. El honor de la novia. Ser parte de la novia de Cristo es un gran honor. Se considera una recompensa por la fidelidad. Ser salvo pone al creyente en la familia de Dios. Ser salvo, bautizado y fiel pone al creyente en la novia de Cristo. ¡Qué gran bendición! La función de la novia. La función futura es de gobernar y reinar al lado de su esposo, el Rey de Reyes. Su función ahora, en este presente tiempo, es invitar a los perdidos a ser salvos. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. Las bodas de la novia se llevarán a cabo durante el tiempo de la gran tribulación en la tierra, en la unión eterna del Cordero y la novia. Estarán presentes muchos invitados para dar testimonio de este gran evento. Que el Señor les bendiga.